y yo fui, y entonces vino y les dijo sí, y yo dije seguro, y Uy, ¿te pasa eso muy a menudo? Un poco. Deberías ir al médico a que te lo miren, ¿eh? Hola, buenos días. Hola. Ya tenemos los resultados. Y lamentablemente tengo que decirte que tienes Parkinson. Doctora, un equipo de investigación surcoreano ha empezado a realizar un ensayo en fase 3 para personas con el diagnóstico de Parkinson. ¡Es mi salvación! De acuerdo, haz cuéntanos. Lamento informarte de que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, por lo tanto tus músculos se vuelven rígidos y pierdes movilidad. Y este ensayo solo involucra ejercicios para mejorar tu calidad de vida con esta enfermedad, pero no vas a curarte. Bienvenidas. Esperamos que hoy podamos resolver vuestras dudas acerca del Parkinson y poder dar inicio al ensayo clínico que mejorará tu vida. Pero en las fases anteriores hubo buenos resultados. Céntrate, eso no funciona así. Total. Este ensayo no incluye ningún tipo de fármaco, por lo tanto no hay ni una fase 1 ni una fase 2. Lo que sí que tenéis que ser conscientes de que cualquier persona que se incluya en este nuevo ensayo clínico no puede haber tomado dopamina ni tomarlo durante el curso del ensayo. Por eso no tenéis que preocuparos y vamos a empezar con el tratamiento. El tratamiento consta de un entrenamiento de ejercicios de resistencia, con una cinta de correr y manteniendo una intensidad moderada, 4 días a la semana durante 30 minutos. El tratamiento consta de 2 fases. La primera se evalúan los resultados 12 meses después del inicio y la final, donde se evalúa con un total de 24 meses si el tratamiento ha tenido éxito. ¿Tú te acuerdas de nuestra paciente de Parkinson? ¿Cómo le estará yendo? Pues por lo que tengo entendido, le está yendo muy bien. Está evolucionando muy bien el tratamiento. ¡Qué bien! ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal? Estoy súper bien. El tratamiento me ha ido fenomenal. Sí. Me siento mucho mejor. Así con mucha fuerza. Sí, sí. Chocala.